Buenas tardes, respetable licenciado. El día de hoy, como integrantes, en este caso, mi persona, junto a mis compañeras, nos tocará desenvolvernos con el tema del derecho internacional público, la cátedra que nos corresponde. El tema radica en la responsabilidad internacional que posee el Estado y la responsabilidad internacional que tiene el individuo. En ese apartado, nosotros nos concentraremos y establecer las principales diferencias en el rol que tiene en este caso el Estado, cómo este manipula, qué consecuencias puede tener a lo largo de esta relación fáctica del tema y a su vez las consecuencias que puede generar un individuo, que junto a mis compañeras y mi persona, pues a lo largo de toda esta ponencia las iremos explicando. En primer lugar, pues eh, he de mencionar, destacar que dentro de la presentación que usted puede observar, nosotros abordaremos la responsabilidad del Estado en el campo internacional y los argumentos por los cuales un individuo posee responsabilidad internacional, como se lo mencionaba antes. Para desarrollar ese tema, nosotros, a raíz de los lineamientos que usted mismo nos interpuso, nos haremos énfasis en la semana número 3 del material de apoyo. A su vez, nosotros recurrimos a otros recursos complementarios a lo largo de Internet, como por ejemplo el caso que más adelante vamos a plantear, que desarrollará mi compañera Cindy. Y a modo de que hagamos un material colectivo, ya sea de lo que usted nos indicó y de lo que nosotros pues investigamos. Entonces, pero claro, siempre vamos a partir fundamentalmente de que el Estado pues, es el sujeto del derecho internacional público, como así lo establecen las diapositivas. Eh, como añadidura, el Estado también es considerado el sujeto originario, perdón, que posee derechos y deberes dentro del ordenamiento internacional, pero que el propio desarrollo del derecho internacional ha permitido reconocer una posición jurídica internacional a otros sujetos, entre ellos la persona humana. Dentro de nuestro análisis, nosotros nos plantearemos dos preguntas muy fundamentales. La primera dice así: ¿por qué puede responder internacionalmente un Estado y por qué puede responder internacionalmente un individuo? Y sobre todo, ¿por qué la responsabilidad internacional del Estado y por qué la responsabilidad internacional del individuo significan lo mismo? Como les mencionaba antes, a lo largo de toda esta presentación, pues responderemos a estas preguntas utilizando los conceptos estudiados de la semana, los artículos específicamente hablando de la responsabilidad del Estado de la Comisión de Derecho Internacional, el Estatuto de Roma, que nuestra compañera Carla hará un énfasis sobre ello, y los casos reales de la justicia internacional. Para comenzar, pues debemos establecer quiénes pueden ser sujetos del derecho internacional y cuál es la posición que ocupa el Estado dentro de este sistema. Para este caso, pues le doy la palabra a mi compañera Giselle, que nos abordará un poco más de ello. Siguiendo con lo que comenta mi compañero, yo les hablaré un poco sobre los sujetos del derecho internacional público. Y es que para comprender la responsabilidad internacional debemos comenzar por determinar quiénes son los sujetos del derecho internacional público. El material correspondiente a la semana 3 presenta precisamente este tema y señala al Estado como un principal sujeto de derecho internacional público. Según el material, la sociedad internacional continúa siendo lo que es muy fundamental para un fundamento centralizado, perdón, para en este sentido poder que el Estado es considerado el sujeto originario del derecho internacional y durante mucho tiempo fue el único sujeto de este ordenamiento. Esto tiene lo que es una consecuencia importante, ya que el Estado posee lo que son derechos y deberes, y dentro del ordenamiento internacional y participa lo que es directamente en la formación y aplicación de las normas internacionales. Cada Estado viene siendo lo que es soberano e independiente y puede actuar en un margen muy amplio de lo que es la libertad tanto en su organización interna como es en las relaciones exteriores. Sin embargo, esa libertad no viene siendo lo que es absoluta, ya que el Estado debe actuar respetando siempre lo que son las obligaciones jurídicas que haya contraído el ámbito internacional. Y precisamente aquí encontramos el punto de conexión con lo que es nuestro tema, ya que el Estado posee obligaciones internacionales y las incumple, ya que surge la pregunta sobre las consecuencias jurídicas de ese incumplimiento. Es decir, que como un sujeto de derecho internacional,
puede ser responsable por lo que es incumplir sus obligaciones. Y la respuesta nos lleva directamente al concepto de responsabilidad internacional del Estado. Y sin embargo, el material de la semana también demuestra que el Estado no es el único actor que posee relevancia jurídica internacionalmente, sino que también aborda lo que son diferentes manifestaciones de subjetividad internacional y además esto incorpora como una referencia de estudio para la persona humana como un sujeto del derecho internacional público. Pero ello demuestra que nuestro tema tiene lo que son dos dimensiones. Una de ellas es que primero la responsabilidad del Estado como sujeto principal del derecho tiene que, el derecho internacional, perdón. Y segundo, la responsabilidad internacional del individuo relacionada con lo que es el reconocimiento progresivo de la persona humana dentro de lo que es el orden jurídico internacional. Y esta distinción viene siendo muy fundamental para comprender por qué un mismo contexto puede involucrar responsabilidades jurídicas diferentes. Y también, ya que hemos establecido al Estado como sujeto principal y hemos identificado la relevancia jurídica de la persona, mi compañera Carla nos explicará cómo surge la responsabilidad internacional del Estado y cuáles son los elementos fundamentales. Bueno, como explicó mi compañera Giselle, yo voy a hablar sobre lo que sería la responsabilidad internacional del Estado. Bueno, el Estado es el principal sujeto del derecho internacional público y como tal posee derechos y obligaciones dentro del ordenamiento internacional. Por esa razón, cuando un Estado incumple una obligación internacional, puede surgir su responsabilidad internacional. Para explicar jurídicamente esta responsabilidad, utilizaremos los artículos sobre responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, elaborados por la Comisión de Derecho Internacional en el año 2001. Estos artículos establecen las reglas generales que permiten determinar cuándo una conducta puede considerarse internacionalmente ilícita y cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan de ella. El punto de partida se encuentra en el artículo 1 de la CDI, que establece el principio de que todo hecho internacional ilícito de un Estado genera su responsabilidad internacional. Pero para determinar si existe este hecho internacionalmente ilícito, debemos acudir al artículo 2. Este artículo identifica dos elementos fundamentales. El primero es que exista una conducta, ya sea una acción o una omisión, que sea atribuible al Estado conforme al derecho internacional. Y el segundo es que esa conducta constituya una violación de una obligación internacional del Estado. Por lo tanto, no basta con afirmar que un Estado actuó incorrectamente desde un punto de vista político o moral. Jurídicamente debemos realizar un análisis mucho más preciso y nos tenemos que preguntar si la conducta puede atribuirse al Estado y después si esa conducta incumplió una obligación internacional que vinculaba al Estado. Si ambos elementos están presentes, podemos encontrarnos ante un hecho internacionalmente ilícito. Esto nos lleva al concepto de atribución, que pues el Estado como persona jurídica internacional actúa por medio de sus órganos y agentes. Por eso el artículo 4 de los artículos de la CDI establece que la conducta de un órgano del Estado se considera un hecho de ese Estado conforme al derecho internacional. Esto resulta importante porque permite diferenciar entre una conducta realizada por una persona a título estrictamente privado y una conducta que jurídicamente puede ser considerada actuación del Estado. Por ejemplo, si un órgano estatal actúa en ejercicio de sus funciones y mediante esa conducta se incumple una obligación internacional, esa actuación puede comprometer la responsabilidad internacional del Estado. Y aquí encontramos una de las diferencias centrales de nuestra investigación. Cuando hablamos de responsabilidad internacional del Estado, estamos determinando las consecuencias jurídicas que corresponden a un Estado por el incumplimiento de una obligación internacional. No estamos hablando por ese solo hecho de una condena penal contra una persona. En cambio, cuando posteriormente analizamos la responsabilidad internacional del individuo, tendremos que determinar la responsabilidad penal personal de quien participe en determinados crímenes internacionales. Por eso, aunque una conducta puede estar relacionada con ambos niveles, debemos analizar por separado la responsabilidad del Estado y la responsabilidad de la persona.
Una vez determinada la responsabilidad internacional, también debemos analizar sus consecuencias. Los artículos de la CDI contemplan, entre otras consecuencias, las obligaciones de cesar el hecho ilícito cuando éste continúa y la obligación de reparar íntegramente el perjuicio causado. La reparación puede adoptar diferentes formas, entre ellas la restitución, la indemnización y la satisfacción, y dependiendo de las circunstancias del caso. Por lo tanto, la responsabilidad internacional del Estado no debe entenderse simplemente como una declaración de que el Estado actuó incorrectamente en un régimen jurídico que permite determinar lo que sería qué obligación fue incumplida y qué conducta puede atribuirse al Estado y cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan de esa violación. Lo explicado nos permite establecer una primera conclusión. La responsabilidad del Estado no se presume, debe analizarse jurídicamente a partir de la conducta, su atribución y la violación de una obligación internacional. Pero esta cuestión adquiere mucha más importancia cuando la conducta está relacionada con hechos cometidos por personas o grupos. Y aquí surge una pregunta fundamental. ¿Puede atribuirse automáticamente al Estado todo acto cometido por una persona relacionada con él? Y pues para responderla utilizaremos un caso real de la Corte Internacional de Justicia y nuestra compañera Cindy nos explicará el caso de Bosnia y Herzegovina contra Serbia y Montenegro, que nos permitirá observar cómo funciona en la práctica la responsabilidad internacional del Estado. Poder pues observar cómo funciona en la práctica la responsabilidad internacional del Estado, pues analizaremos lo que es el caso relativo a la aplicación de la Convención pues para la prevención y la sanción del delito de genocidio entre Bosnia y Herzegovina y Serbia, junto pues con Montenegro. Y pues este caso fue resuelto por la Corte Internacional de Justicia en el año 2007. Y este caso es especialmente importante para nuestra exposición porque nos permite diferenciar dos cuestiones que pueden parecer similares, pero que jurídicamente pues deben analizarse de una manera independiente, y es la responsabilidad de las personas que cometen crímenes internacionales y la responsabilidad internacional que puede corresponder a un Estado. Durante pues, el conflicto ocurrido en Bosnia y Herzegovina, pues se produjeron graves violaciones en lo que son el derecho internacional humanitario y pues también el genocidio Srebrenica. Durante pues, el conflicto ocurrido en Bosnia y Herzegovina, pues se produjeron graves violaciones en el derecho internacional humanitario y particularmente pues, el genocidio humanitario, pues esto llevó el caso ante la Corte pues, Internacional de Justicia y pues este sostuvo que entre otras cuestiones Serbia pues debía responder internacionalmente por las violaciones relacionadas con la Convención sobre el Genocidio. Sin embargo, aquí pues la Corte tenía que realizar un análisis jurídico específico. No bastaba con demostrar que habían ocurrido actos de genocidio. La cuestión era determinar si esos actos pues podían ser atribuidos jurídicamente a Serbia conforme pues, a las reglas de responsabilidad internacional. Y este punto pues se relaciona directamente con lo que explicaba la compañera Carla. Recordemos también que para establecer pues, la responsabilidad internacional de un Estado debemos analizar si la conducta puede ser atribuida al Estado. Por eso la Corte tuvo que determinar si los actos cometidos por las fuerzas pues, serbonias pues, podían ser considerados jurídicamente como actos de Serbia. Aquí pues se encuentra una de las conclusiones pues, más importantes del caso. Aquí la Corte determinó que los actos de genocidio cometidos pues, no podían atribuirse a Serbia como actos propios del Estado. Esto pues, era fundamental porque demuestra que la existencia de una relación política, militar o ya sea pues, de apoyo no significa automáticamente que todos los actos realizados por un grupo pues, o por determinadas personas pues, sean jurídicamente actos del Estado. Ahora bien, pues con respecto pues a la Corte pues sostuvo que no atribuía pues que a Serbia pues los actos de dicho genocidio. Aquí pues la Corte determinó que Serbia pues había incumplido su obligación de prevenir el homicidio. También pues determinó que Serbia había incumplido el hecho de cooperar para que se
se detuviera dicho homicidio. Y aquí, pues, por lo tanto, el caso pues, nos demuestra que pueden existir diferentes formas de responsabilidad internacional. Una cosa es atribuir directamente al Estado los actos cometidos por determinadas personas y otra distinta es determinar al propio Estado que incumplió una obligación internacional que le correspondía. Este caso pues nos deja tres conclusiones muy importantes. Primero, es la responsabilidad internacional del Estado, pues que requiere un análisis jurídico de atribución y de violaciones internacionales. En segundo, pues que la conducta de una persona o un grupo no se atribuye pues automáticamente a un Estado. Y por último, pues que un Estado puede incurrir en responsabilidad internacional por incumplir pues una obligación propia, incluso pues en determinados actos cometidos por terceros, pues que no puedan atribuirse directamente al Estado. Mm, Gracias, compañera. Quisiera detenerme acá en este apartado porque en base a lo que nos explicó anteriormente Cindy, ella nos explicó que la Corte no atribuyó jurídicamente a Serbia los actos de genocidio cometidos en Srebrenica, sino que acá en este escenario vimos que Serbia incumplió lo que es una obligación internacional y hablando de ella sería la obligación de prevenir el genocidio. Entonces, acá podemos formular una pregunta. Si las personas que cometieron los crímenes pueden responder individualmente, ¿qué significa que el Estado queda automáticamente libre de responsabilidad? La respuesta es que no rotundamente, puesto de que, como demuestra este caso, debemos de analizar cada régimen de responsabilidad con sus propios criterios. Y precisamente por eso debemos trasladarnos del Estado al segundo sujeto que nos interesa en esta presentación, que es la persona humana. En este caso, le doy la palabra a mi compañera Génesis. Ella nos explicará sobre cómo el desarrollo del derecho internacional ha permitido reconocer una posición jurídica internacional al individuo y cómo esto se relaciona con la responsabilidad penal internacional. Otro punto muy importante, el cual nosotros le daremos realce en esta ocasión. Bueno, después de haber analizado lo que es la responsabilidad internacional del Estado, debemos abordar también lo que es la segunda parte de nuestra actividad, que son los argumentos por los cuales el individuo posee lo que es responsabilidad internacional. Y para comprender esto debemos regresar al contenido estudiado durante lo que es de esta semana. Y como vimos al inicio de nuestra presentación, tradicionalmente el Estado ocupó lo que es una posición central dentro del derecho internacional y el material de la semana 3 señala que el Estado fue históricamente el sujeto originario y principal del derecho internacional. Sin embargo, la evolución de la sociedad internacional produjo lo que es el reconocimiento de otros sujetos y actores con diferentes grados de participación. Lo que es la participación jurídica y el propio material incluye como referencia lo que es el estudio de la persona humana como sujeto del derecho internacional, lo cual demuestra que el derecho internacional contemporáneo no puede analizarse exclusivamente desde lo que es una perspectiva de las relaciones entre el Estado. Hablamos de la persona humana, debemos evitar equipararla jurídicamente a lo que es el Estado. Y la situación es que consiste en reconocer que determinadas normas internacionales pueden atribuir directamente derechos, obligaciones o consecuencias jurídicas a las personas. Y esta evolución es muy fundamental para comprender la responsabilidad penal internacional sin determinadas normas internacionales que pueden dirigirse directamente a las personas. También es posible establecer consecuencias jurídicas, lo que son consecuencias jurídicas individuales, cuando una persona participa en determinadas conductas que se pueden llegar a considerar crímenes internacionales, y aquí encontramos el fundamento de la responsabilidad penal internacional del individuo. Y para nuestra actividad el instrumento jurídico fundamental es el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,
El Estatuto de Roma establece el marco jurídico de la Corte Penal Internacional y contempla 4 categorías de crímenes dentro de su competencia. Y estos serían lo que es el genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión. Lo importante para nuestra presentación es que el estatuto establece lo que es responsabilidad penal individual, lo cual lo fundamenta en el artículo 25, ya que en ese artículo desarrolla lo que es la responsabilidad penal individual y establece que la persona que cometa un crimen de la competencia de la Corte puede responder penalmente por esa conducta. Esto significa que la responsabilidad no desaparece simplemente porque la persona haya actuado dentro de una estructura estatal o haya ocupado lo que es un cargo oficial, ya que el derecho internacional busca determinar la responsabilidad personal de quienes participan en los crímenes. En este punto podemos establecer lo que es una diferencia fundamental, que cuando hablamos de responsabilidad internacional del Estado, analizamos principalmente lo que es la conducta atribuida del Estado y la violación de una obligación internacional. Y cuando hablamos de responsabilidad penal individual, analizamos lo que es la conducta de la persona. Y en ese caso que ya nos mencionaba, la Corte Internacional de Justicia analizó lo que es la responsabilidad internacional del Estado. Pero los mismos hechos históricos también dieron lugar a procesos contra personas individuales ante el Tribunal Penal Internacional. Eso demuestra que debemos distinguir ambos niveles y la Corte Internacional de Justicia analiza controversias entre estados dentro de su competencia, y en cambio los tribunales penales internacionales pueden analizar la responsabilidad penal personal. Por tanto, podemos tener un mismo contexto histórico, pero diferentes sujetos y diferentes regímenes jurídicos. Ya en el apartado final y para dando una conclusión a nuestro video el día de hoy, vamos a plantearnos la comparativa entre lo que estamos hablando, los dos elementos fundamentales, el Estado y el individuo. Como bien lo decían mis compañeras anteriormente, acá no vamos a plantearnos sobre quién tiene la responsabilidad internacional o si existe responsabilidad, puesto que no vamos a buscar eso, sino que lo que buscaremos es identificar quién responde, por qué responde y bajo qué régimen jurídico debe de analizarse la conducta. En el material de la semana 3, en lo que estamos abordando en todo este video, fundamentamos que el Estado es el principal sujeto internacional público. Entonces, de ahí partimos y precisamente también disponemos de que este tiene obligaciones internacionales, puede incurrir en responsabilidad cuando tiene una conducta que se le atribuya o se le constituye como una obligación, como una violación, perdón, de una obligación internacional. Y por otro lado, tenemos la idea de que el desarrollo del derecho internacional ha permitido que se reconozca una relevancia jurídica internacional creciente de la persona humana. En determinados ámbitos, esto permite que las personas sean destinatarias directas de normas internacionales y particularmente en el derecho penal internacional que respondan individualmente por determinados crímenes. Perdón. En el caso del individuo, debemos determinar si su conducta encaja dentro de un crimen de competencia de la Corte Internacional y si concurren los elementos necesarios para establecer responsabilidad penal individual. Por eso no debemos utilizar exactamente el mismo análisis para ambos. ¿Y qué instrumentos jurídicos vamos a utilizar? Bueno, pues en este caso, para atribuir esa responsabilidad, utilizamos como referencia directamente o expresamente los artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, elaborados por la Comisión del Derecho Internacional. Y para analizar la responsabilidad penal individual, utilizamos el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Por tanto, cada régimen posee sus propios fundamentos jurídicos y sus propios criterios de análisis. En el hipotético caso que nosotros se nos plantea una pregunta de que una persona nos diga que si
podemos decir de que porque una persona comete un crimen internacional, automáticamente al Estado también se le categoriza como responsable de ese crimen, y la respuesta es no, puesto que la responsabilidad es individual y la responsabilidad estatal debe analizarse separadamente. En el caso del individuo, se debe determinar su responsabilidad penal conforme al régimen aplicable, mientras que respecto al Estado debe analizarse la atribución de la conducta y la existencia de una obligación, de una violación, perdón, de una obligación internacional. Entonces, en ese caso, ahí precisamente vemos la diferencia que hemos querido demostrar. Y como conclusión del tema, perdón, podemos afirmar de que dentro de todo el análisis que hemos realizado, pues el día de hoy, el estudio de la responsabilidad internacional debe comenzar por comprender quiénes son los sujetos del derecho internacional, que en este caso, pues el Estado y el individuo o la persona humana, a quienes se le atribuye la responsabilidad, que anteriormente hemos respuesto a ese punto. También abordaremos que la responsabilidad internacional del Estado y la responsabilidad internacional del individuo pueden estar relacionadas en un mismo contexto, pero no son equivalentes. Por un lado tenemos de que el Estado, bajo las reglas de responsabilidad internacional estatal, en eso se basa, y por el otro que el individuo responde personalmente bajo las reglas de responsabilidad penal internacional cuando se cumplen los elementos correspondientes. Por eso, para resolver correctamente un problema de responsabilidad internacional, se identifica a quién realizó la conducta, qué obligación o norma fue vulnerada, a quién puede atribuirle jurídicamente la conducta y cuál es el régimen de responsabilidad aplicable. Entonces, eso sería la idea principal. Desde el final, podemos partir de que esta distinción primordialmente nos permite comprender de una manera más precisa sobre cómo funciona el derecho internacional público y sobre cómo sus normas buscan garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales y la responsabilidad frente a conductas que afectan a la comunidad internacional. Eso sería en cuanto a nuestro video, y pues muchísimas gracias, licenciado, por su atención prestada.